Hola, ¿qué tal? Este es el canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy continuamos con la lectura bíblica de la palabra y vamos a continuar con el capítulo 6 de Marcos. Vamos a empezar dándole el primer lugar a Dios y vamos a leer los primeros dos versículos y lo ponemos en manos de Dios. Jesús enseña en Nazaret. Él se marchó de ahí, llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? Vamos a orar. Papito, le doy gracias por el privilegio y la oportunidad de volver a estar delante de su presencia. Señor, le pedimos que, por favor, Señor Dios Todopoderoso, el Señor Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Nos ponemos en sus manos, Señor bendito, para seguir siendo transformados por la palabra, porque dice la Escritura que conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y finalmente dice que la fe viene del oír y que oír que la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a escuchar la palabra y vamos a aumentar nuestra fe. Lo creo, lo confieso y lo declaro también para nuestros oyentes en este canal. Le pido que siga bendiciendo este canal y le damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dice que se marchó y llegó a su pueblo. En su pueblo, obviamente ya lo habíamos hablado previamente, que el Señor Jesucristo tenía la costumbre, dice la palabra, que tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Entonces fue a la sinagoga y enseñó. Él ya era conocido en su sinagoga, en su pueblo. Obviamente él era parte de ese ministerio del pueblo judío y él enseñaba ahí. Y dice que muchos se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas y cómo esta sabiduría le fue dada? Y estos milagros que hace con sus manos, porque se sorprendían de que él enseñara la palabra de esa manera tan diferente a como lo hacían los fariseos. Dice el versículo 3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Aquí nos dice que es hermano de que tuvo 4 hermanos y hermanas. Los judíos no consideraban las hermanas, pudieron haber sido más, no lo sabemos, pero dice: ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Eso nos lleva a la cuenta de entender por qué muchas veces nosotros compartimos a nuestra familia, a nuestros cercanos, y a nosotros no nos creen, y viene aquí una tercera persona y le creen, y muchas veces por eso nuestros familiares no son convertidos por lo que les hablamos, sino por lo que otros les hablan, porque dice el Señor Jesús: no hay no hay profeta sin honra en su propia tierra y en sus parientes y en su casa. Es donde menos le van a creer. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo sanó unos pocos enfermos sobre los cuales se impuso manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús envía a los 12. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis 2 túnicas, les dijo. Y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, salid de ahí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en el testimonio contra ellos. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces vemos que aquí ya empezaba el ministerio de los apóstoles, empezaron a predicar y él les dijo: no lleve nada. ¿Por qué? Porque dice el trabajador tiene derecho a su paga, y entonces ellos iban a tener todo eso, ellos iban a tener alimento, dinero, les iba a ser proveído por el Señor. Muerte de Juan el Bautista, versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que los poderes milagrosos actúan sobre él. Obviamente es el hijo de Herodes el Grande, que fue el que existía cuando llegaron los sabios de Oriente a hablar con él, a decirle que había nacido el rey. Él ya no lo estaba persiguiendo, pero lo empezó a perseguir, obviamente, cuando empezó a escuchar de él, y escuchaba lo que decían de él. Versículo 15, pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, y como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encarcelado en la cárcel encadenado en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía,
porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea, y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él, y el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Te juro, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de los juramentos que hizo y de los que estaban alrededor sentados con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que le trajera la cabeza de Juan, y se fue y lo decapitó en la cárcel. Y le trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Alimentación de los 5,000. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que había hecho y enseñado, y él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Se fueron en la barca a un lugar solitario y apartado, pero la gente los vio partir, y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron diciendo: el lugar está desierto, ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededores y compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Cuando se cercioraron, le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes, y los iba dando a todos los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos, y todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos, y también los peces. Los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Aquí hay algo muy, muy simbólico. Número 5 habla de cobertura, habla de la bendición del Padre, los 5 ministerios. Él estaba dando ya en ese momento los 5 ministerios, estaba simbolizando que iba a entregar los 5 ministerios a su iglesia, y los 2 peces simbolizan la palabra. Él estaba alimentando a la gente con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Alimentó a mucha gente y dice que quedaron saciados. Se supone que nuestra necesidad espiritual, nuestra sed espiritual, el hambre espiritual que teníamos es saciada. Y digo se supone porque muchos no la encuentran la saciedad, pero no porque la palabra no se cumpla, sino por las personas que tienen falta de fe, que la leen sin la guía del Espíritu Santo y que la leen sin entendimiento. Pero la realidad es que la palabra nos lleva y nos llena. Todos comieron y se saciaron, recogieron 12 cestas llenas. Los 12 habla precisamente ya de los 12 discípulos del apostolado, y vemos finalmente que él estaba iniciando el ministerio de esa manera. Por eso en el principio de su ministerio y casi al final de su ministerio, en los últimos días, volvió a multiplicar el alimento y lo dio para confirmar. Cuando Dios hace 2 veces algo, lo confirma, y él confirmó lo que estaba haciendo aquí: la cobertura de Dios, los 5 ministerios, los 12 apóstoles y la Biblia. Son las cosas que necesita la iglesia para crecer. Bueno, Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Era la costumbre de él que se iba a orar también al anochecer. Y entonces al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra, orando obviamente. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la 4ª vigilia, ya vimos un video respecto a las vigilias, entonces ustedes pueden revisarlo y saber qué hora fue de la noche. Fue hacia ellos andando sobre el mar y querían pasarles de largo.
Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él les habló y les dijo: Tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados de gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada, todavía no entendían la multiplicación. Jesús en Genezaret. Terminada la travesía, llegaron a la tierra de Genezaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Y donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades, campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaron que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todo lo que tocaban quedaban curados, los que lo tocaban. Vemos aquí algo que se sigue cumpliendo en la iglesia. Finalmente hay mucha gente que sí cree en Jesús, pero no le quiere seguir, no se quiere comprometer. Muchos llevaban a sus enfermos, tenían la fe que el Señor iba a sanar, pero no se querían comprometer, lo que muchos nos han dicho en nuestra casa espiritual respecto a precisamente el hecho de que dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y la gente busca la añadidura, pero no buscan el reino de Dios. Quieren vivir una eternidad con Dios, pero no quieren empezar a tener una comunión con Él en la tierra. Lo rechazan y dicen: ¿dónde está Dios cuando tengo problemas? Está donde lo dejaron, fuera de sus vidas. Lo que contamina al hombre. Continuamos capítulo 7. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos, y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y había muchas otras cosas que habían recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas. Entonces los fariseos y los escribas les preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Entonces vemos en esta parte algo bien importante. En ese momento, en ese lugar, la religión verdadera era el judaísmo, la única religión, el judaísmo. Quien predicaba al Dios verdadero, el judaísmo. Estaban en el lugar, en el momento, a la hora y con la ley correcta dada por Dios. ¿Qué era lo que estaba mal? Era la tradición. ¿Qué nos enseña esto? Que la multitud y la antigüedad, porque llevaba muchos años esa religión, no hacen la verdad. Hoy tenemos una iglesia que es la más grande en México y es tradicionalista, y no quiere decir que por su antigüedad o por su multitud tengan la verdad. El Señor busca que lo honremos con los labios, pero dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Aún dentro de la iglesia cristiana, cuando hay un hombre que enseña como doctrina sus propias ideas, está haciendo a un lado el mandato de Dios y se aferra a la tradición de los hombres. ¿Qué piensa el Señor Jesús de esto? Les llama hipócritas. Dice el 8: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandato de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre: cualquier cosa mía que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Aquí, cuidado, porque yo creo que el Señor Jesús, aunque sí reconocemos el trabajo de muchos evangelistas que hicieron que se expandiera el evangelio por muchos países, vemos que muchos dejaron a sus familias por el evangelio y se olvidaron de sus familias. Y sí dice la escritura que el que no ponga en primer lugar, lo hemos hablado muchas veces, cuando dice: el que no rechaza a su padre, madre, familia, etcétera, no es apto para el reino de Dios. Y ellos lo tomaban literal, y no es así. A lo que se refiere el Señor, si nos está hablando de que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, nosotros tenemos que tomar el lugar, el papel que nos corresponde. Y a lo que se refería el Señor en esa parte de parte donde dice repudiar, está hablando de no poner en primer lugar a Dios, de que pongamos en primer lugar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero ¿cómo nuestra familia va a ser salva si no me ven a mí actuar como un hijo de Dios? ¿Cómo mi familia va a ser salva si no ven el ejemplo? ¿Y cómo va a ser salva si no comparto
la fe. Entonces dice, pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre, a la madre, cualquier cosa mía que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. O sea, dejas totalmente de hacer para supuestamente darle la vida, dar la vida por el evangelio, cuando realmente tu primer ministerio está en tu casa. Dice el versículo 13, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Versículo 14, llamando de nuevo a la multitud les decía, escuchadme todos y entender, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Hoy hay muchas cosas que dicen que es que prohíben esto y lo otro y comer acá y comer allá, y realmente dice el Señor Jesús, lo que sale del hombre, de lo que sale del hombre sale la hipocresía, la soberbia, la maldad, el pecado, el engaño, el adulterio, la fornicación, etcétera. Tengo que cambiar primero por dentro, mi primera lucha es dentro de mí y tengo que cambiar desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. De nada sirve que el mundo crea que me porto muy bien y que voy y que obedezco en la iglesia y que doy mi diezmo y que estoy en la iglesia y que sirvo en la iglesia y que la gente me vea que no digo malas palabras y mi corazón no ha cambiado. El día que yo muera, dice la escritura, el Señor me va a decir, yo no te conozco, hacedor de maldad. Entonces, no comprendéis, o sea, dice, no hay nada fuera del hombre que pueda entrar en él que pueda contaminarlo, sino lo que sale de dentro del hombre es el que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró a la casa, los discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, entra en el estómago y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. O sea, hoy ya no hay nada por prohibición más que, dice la escritura, comer sangre y animal estrangulado. Solamente de eso absténganse, pero dice Pablo, pero cuando entres a una casa y te inviten de comer, no preguntéis cómo fue esto. Tómalo sin falta de conciencia y dando gracias a Dios. Y decía que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Entonces tenemos que empezar a aprender a que el Señor Jesús odia al hipócrita, al religioso y al fariseo. Y realmente nosotros señalamos y decimos, es que el cristianismo es una forma de vida, y señalamos a las demás religiones como tradicionalistas y fariseicas, cuando el cristiano convierte en una religión y un fariseísmo el cristianismo. Amén. 24. La mujer sirofenicia. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y entró en una casa. No quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida al oír hablar de él una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y le decía el Señor Jesús, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y dejárselo a los perrillos. Pero ella respondió y dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de sus hijos. Y él le dijo, por esta respuesta vete, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y el demonio había salido. Aquí vemos una enseñanza bien importante. El Señor nunca quiso humillar a la señora sirofenicia. Hay dos razones. La primera era para los judíos. Los judíos consideraban a los extranjeros como gentiles y los veían como perros. Y les decían perros. Entonces lo estaban escuchando judíos y se sintieron así como que, tiene razón, tiene razón. Él tenía que ponerles en la cara el pecado. Cuando no nos ponen en la cara nuestro pecado no lo entendemos. Y él les tenía que poner en su cara el pecado diciendo, les di el evangelio a ustedes primero, lo rechazaron, ahora se los doy a los gentiles. Y desde aquí estaba el simbolismo de cómo el Señor iba a dar el evangelio a quien lo quisiera escuchar y ya no a una nación exclusiva que son los judíos. Obviamente el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y no les ha quitado a los judíos la parte que les corresponde de hijos, pero hoy los hijos de Dios son los que creen en el Señor Jesús. La segunda enseñanza viene para esta persona. Él quería probar la fe de la persona, entendiendo ella que los judíos los consideraban como perrillos, pero ella tenía que mostrar su fe humillándose. Nosotros nos tenemos que humillar delante del Señor Jesús.
para poder mostrar nuestra fe, y entonces cuando el Señor ve nuestro corazón, entonces Él nos llena de bendiciones. Amén. Bueno, versículo 31, curación de un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera manos sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos, y escupiendo, le tocó la lengua con saliva, y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos, y desapareció el impedimento de su lengua, y hablaba con toda claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera, diciendo, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. También esto es un simbolismo, puesto que también lo natural revela lo espiritual, y aquí nos está enseñando que precisamente los que no queríamos escuchar y los que no sabíamos hablar del Señor Jesús y que no entendíamos del Señor Jesús, el Espíritu Santo es el que nos lleva a escuchar el Evangelio y a poderlo hablar claramente como el Espíritu quiere. Entonces, aquí nos enseña también la parte de que nosotros no podemos decirle al Señor Jesús, es que yo no sirvo para hablar, como Moisés cuando se puso, es que yo soy tardo para hablar, dice la tradición que era tartamudo. No sé hablar en público, pero el Señor Jesús le enseñó cómo y fue un gran líder. Entonces hoy, tú que no confías en ti, pero confías en Dios, el Señor te llamó y te está abriendo los oídos para que escuches el Evangelio, la sana enseñanza, y te está destapando la lengua para que tú puedas hablar lo que el Espíritu Santo dice, no tu conocimiento, no lo que tú sabes, sino lo que el Señor Espíritu Santo quiere hacer por medio de ti. Bueno, hasta aquí terminamos nuestra lectura sabatina del Evangelio, y bueno, vamos a continuar en el siguiente video con el capítulo 8 y 9 en la siguiente semana, y mientras pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Papito, estamos delante de usted, y gracias, Padre, porque el leer su Evangelio, 2 capítulos solamente lleva un montón de enseñanzas, cada una serían para una prédica. Aquí solamente es la lectura y un comentario, no es una enseñanza, Padre, pero finalmente nos llevamos algo en el corazón para seguir siendo transformados por su palabra, porque sí creemos y guardamos en nuestro corazón que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la declaramos con fuerte voz, la declaramos con autoridad, declaramos que esto está haciendo mella en todos los que han escuchado este video. Señor, gracias, le doy toda la gloria y la honra, pongo en sus manos la vida de cada una de las personas que están escuchando este video, que siga proclamándose el Evangelio, Padre, que sigamos teniendo la libertad de compartirlo, que hemos visto que algunas redes sociales empiezan a cerrar las cosas al Evangelio, Padre, pero sabemos que mientras usted nos respalde, vamos a seguir expandiendo y nada nos va a detener. Gracias, Padre bendito, le doy toda la gloria y la honra. Le pido por favor, Señor bendito, que siga siendo de bendición para otros, que sigan compartiéndola. Y Padre, gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, pues por hoy terminamos. Una vez más, les pido que me regalen su like, que compartan esta enseñanza para que otros también puedan recibir esta bendición, y que me regalen en la caja de comentarios sus comentarios. Pueden haber también puntos de vista diferentes, que se pueda expandir, aclarar más un punto. Con gusto lo hacemos totalmente, y vamos a estar leyendo todo lo que nos compartan en la caja de comentarios. Pues gracias, nos vemos a la próxima, chao.